Lo primero a hacer al llegar a París, allí en lo alto, la Basílica de Montmartre, parece ser alucinar posando en una foto junto a la Torre Eiffel para enviar luego otra foto junto a la Catedral de Notre Dame para tomar un descanso tranquilamente viendo la nueva ópera hacer. Para los fanáticos de la ópera y el teatro está la Comedia Francesa, muy cerca del Museo del Louvre y en fin. No olvidar y admirar las pinturas de Van Gogh o de Velázquez, y las estatuas magistralmente esculpidas que abundan en las salas de los museos parisinos. Este es el primer vídeo hago de París, el cual quiero mostrar primero el centro de la villa. Igual a Madrid, en el parvis de la Notre Dame existe un kilómetro cero en relieve sobre una baldosa. Y justo al lado está la cripta arqueológica de la isla de la ciudad, la cual yo no había entendido hablar hasta hoy. Parece ser no hay muchos arqueólogos de este oficio a París, aunque siendo de lengua francesa se han ido a vivir a Egipto o mismo al Yucatán en México. Esta isla de la Cité tiene un parecido a la isla de Tiberino en Roma, donde los gemelos Rómulo y Remo fueron rescatados por dos pastores, Laura y Fausto. Esta cripta está en la isla de la ciudad de París, donde se encuentran el Palacio de Justicia, el Hospital de Dios, la prefectura o delegación del gobierno. Esta isla de la City, al igual del Canal de San Martín, es muy asidua de estudiantes y jóvenes los fines de semana. La cripta fue encontrada a finales de los años 50, cuando se propusieron varios proyectos en la plaza de la catedral. El ayuntamiento decidiría crear un aparcamiento subterráneo. Aquello encontraron bajo la tierra los sorprendería tanto, no daban pie en tierra, incluso teniendo costumbre de excavar otros países, los franceses tienen mucha fama de ello, y se llevaron a cabo excavaciones preventivas desde 1968 para exhumar posibles restos humanos. Las obras arqueológicas duraron hasta 1975, apareciendo restos de casas y jardines públicos tipos de esos galorromanos, nos muestran en el África o en el Asia, una parte de una muralla, cimientos incomprensibles parecidos a una explosión de dinamita o pólvora y restos de escombros, ladrillos de piedra esparcidos por todas las partes, pero lo importante durante la excavación era la búsqueda del oro y diamantes entre los restos humanos a la izquierda o bajo otras piedras, y para nada una investigación de lo sucedido. Asombrosamente, para haber dejado un escenario en semejante aspecto. En un principio, por acuerdo municipal, se debió preservar estas ruinas en forma de cripta museo y mostrarlo al público, pero se llevaron a cabo muchas preguntas de manera a olvidar la cripta, para gran consternación de los funcionarios electos parisinos. En fin, en 1980, bajo la plaza frente a la Catedral de Notre Dame de París, se presentaron los restos arqueológicos descubiertos durante las excavaciones realizadas entre 1965 y 1972. La cripta no ofrece ningún panorama ni evolución urbana ni arquitectónica de la isla de la Cité, histórica en el corazón de París. Los restos humanos u otras piezas encontradas bajo esta plaza no son mostradas naturalmente. Para esto es inútil derivarse a los artículos ordinarios del museo y otros sitios de internet. La verdadera historia de París, e igual a la de Roma, en este momento molesta mucho a diversas nuevas notoriedades
Primeramente, la ciudad galorromana de Lutecia se desarrollaría de manera a la isla de la Cité, a la fuente de un general llamado Cumulios o Cumiedes. En otro lado, Galba o Aeroviste, y estos hacen inconturnables milenios. Eso cual podrían haber encontrado bajo esta plaza, datando de una época anterior a la fundación de Roma, para datar las obras de excavación en 1968 y crear debates sobre la manipulación de la historia para basarse de una nueva versión sin documentos suficientes. ¿Por qué no habrían encontrado escritos o pergaminos o libros explicando esta destrucción? ¿Por qué el incendio de la Catedral de la Notre Dame? ¿Por qué interesaría a ciertas personas, tanto de izquierdas o de extrema derecha, la monarquía, tanto más a las dictaduras? ¿Por qué serían contrarios una gran parte del pueblo, igual comenta Plutarco, de irse a favor de la monarquía dictadora cesarista contra la República Greca-Romana? Es decir, aquello puedan decir sobre las excavaciones, cualquiera de esas obras sean en el planeta Tierra, no podría nunca aportar de verdaderas conclusiones, proponiendo si estos haciendo la historia son monarquistas, o dictadores de izquierdas, o dictadores de derecha, no valen la pena sus escritos, porque luego son borrados a tiempo después sus pasajes, por haber hecho referencia a los fachas y racistas. En fin, es una pérdida de tiempo. Hoy la historia solo se basa de a principios del siglo I después de esta era. Y dicen los barrios del Sena se unieron para formar la actual isla de la Cité, bajo la dirección de nuevos sistemas agustinos de Roma. La República había caído frente a la dictadura cesarista y la llegada del judeocristianismo turbaría aún más la libertad nominal y del sintagma pronominal. Parece ser, dice el coro, en torno al río y al puerto se desarrollaban actividades económicas y comerciales. Puesto es normal, hoy se puede llegar en barco hasta el río Rin y hasta el Canal de la Mancha desde París. ¿Quién no sabía de antiguo puerto a las orillas de la Asamblea Republicana para exposarlo a los turistas? Para decir, del cual solo queda un tramo del muro del muelle, es una estupidez. Redactar o copiar aquello bien escrito en Wikipedia o en el web del Museo de la Cripta es perder el tiempo bajo una invención de la historia acordada en una oficina militar o política. Diferentemente se puede estudiar en un colegio de historiografía. Hablar de una fortificación de la isla de la Cité en el siglo IV en defensa contra los bárbaros es como podrían haber guardado un tesoro de oro, de vino o de champaña y de queso fromaje. Dice, en el siglo III la isla estaba completamente desarrollada. Lo atestiguan restos de viviendas amplias y lujosas, como por ejemplo una base de columna que aún se conserva. Y por una base de columna pueden hacer todo un pueblo primitivo y rico en tesoros. Otro dice, el visitante puede imaginar todo el recorrido del bañista, desde la entrada al museo, pasando por el vestuario hasta las salas calientes que aún cuentan con calefacción por suelo radiante. Haría falta una buena gafa sin la oscuridad ponerte las manos detrás. Eso sí, la cripta acoge exposiciones dedicadas a la historia de París, variadas entre 2005 y 2010. Justamente al este
Justamente al este de la cripta de la Notre Dame, en un mismo paralelo y a igual kilometraje desde la Torre Eiffel, Champs de Mars, se encuentra el cementerio de Père Lachaise. Es el cementerio parisino intramuros más grande y uno de los más famosos del mundo. La construcción de la Torre Eiffel por Gustave Eiffel duraría 2 años en los Campos de Marte, abajo de la montaña de Trocadero, para la 10ª Exposición Universal de 1889. De 300 metros de altura, el edificio Chrysler de Nueva York, construido en 1930, tiene también 300 metros de altura. Al Père Lachaise, muchos personajes famosos están enterrados allí, convirtiéndolo en el cementerio más visitado del mundo. Se ha convertido en una importante atracción turística de París. El cementerio lleva el nombre de François de Lachaise, conocido como Père Lachaise, quien fue sacerdote confesor de Luis XIV. La historia del principio del cementerio es desconocida, al igual que la cripta de la Notre Dame. Pero si subes a la Basílica de Montmartre, puedes observar una columna o un montecito lleno de árboles a tu izquierda, paralelamente a la Torre Eiffel. Dirías Gambetta o mismo Montreuil, pero es este cementerio, el cual tiene referencias desde el siglo XII. Se llamaba Monte la Viña, Monte de los Vinos, pero pasaría a llamarse desde la Edad Media el Champ de l'Évêque, el campo del obispo, porque perteneció al obispo de París.